Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo este libro, El normal caos del amor. Con este video concluimos la lectura de este libro. Les recuerdo que está en Patreon completo para que lo escuchen sin publicidad. La lógica de los conflictos del amor, sus condiciones. Esta mecánica del amor sigue una ley, es la ley de la ausencia de ley, de una subjetividad e intimidad orientada según las necesidades y el consenso, que, siguiendo el modelo ideal, se sustrae a todos los controles exteriores y está abandonada a sí misma. Este esbozo de características representa, como ya hemos dicho, la construcción de un modelo ideal que puramente plantea lo que contiene el amor como posibilidad y como movimiento que se puede documentar con hechos reales. Esto se hace efectivo y real a medida que se realice la igualdad económica en el trabajo, los ingresos, etc., ya que así disminuyen y se eliminan las obligaciones económicas de cara al mantenimiento de una relación. Por consiguiente, el amor gana peso propio como fundamento de la unión. Las diferencias del entorno de procedencias aumenten, ya que de esta manera se pone en las manos y en los corazones de los amantes la construcción de la comunidad y su conservación contra las fuerzas centrífugas de las biografías individuales. Aumenten la independencia y la no transparencia mutua de los contextos de trabajo de mujeres y hombres, ya que de esta manera se eliminan las obligaciones y los contextos de experiencias comunes eternamente predeterminadas. El Estado, el derecho y la Iglesia se retiren de la regulación y del control del matrimonio, de la relación de pareja y de la intimidad, ya que de esta manera se crea el espacio libre donde el amor, como forma radical de una intimidad autogestionada, puede desplegar su propia lógica y sus escenarios de conflictos. Aumente la individualización, por tanto, la dependencia de la formación profesional, la movilidad, la vinculación al mercado del trabajo, la juridización de las biografías, ya que la contrasoledad del amor despliega de este modo su promesa de construir una comunidad a dos, sensual y llena de sentido. Existen indicadores importantes y tendencias a largo plazo, como ya se han expuesto en varios párrafos de este libro, que hablan a favor de estas condiciones. La retirada del Estado y del derecho se demuestra, por ejemplo, a nivel internacional, a través de las leyes de divorcio que han sustituido el principio de culpa por el principio de perturbación, que excluyen, por tanto, todas las cuestiones de culpa y regulan exclusivamente las consecuencias, las cargas económicas, las cuestiones de educación, etc. Algo parecido ocurre con la renuncia a la exigencia de regulación penal frente a las así llamadas formas y prácticas amorosas desviadas, con la excepción de la utilización de la violencia, por lo que se puede deducir que también en el derecho se ha delegado la legitimidad al consentimiento de las partes implicadas. Ciertamente para las iglesias, especialmente para la católica, el desarrollo de la familia y del matrimonio ha constituido siempre una causa de preocupación y de amonestaciones públicas, pero incluso en países muy católicos existe una gran diferencia entre las exigencias morales del Papa y la práctica matrimonial, y eso se muestra no solamente en cuestiones de anticoncepción, sino también en el número de abortos de un país tan católico como Polonia, que se encuentra entre los más altos de Europa. En nada se evidencia la lógica propia del amor tan claramente como en sus paradojas, en las que la gente se pierde y se confunde a causa de sus turbulencias aparentemente individuales, en la medida en que esta lógica de comportamiento tiende a extenderse más aún. Las paradojas de la libertad. Como todo se basa en la libertad, el sometimiento de la libertad del otro tiene que imponerse como objetivo, incluso cuando el amor sueñe con lo contrario. Se desea por correspondiente el autosometimiento voluntario de la libertad ajena en beneficio de la propia y del amor. Pero ¿cómo? La paradoja de la libertad. ¿Por qué iba a querer apropiarme del prójimo?, pregunta Jean-Paul Sartre, sino justamente en tanto que el prójimo me hace ser. Pero esto implica precisamente en cierto modo de apropiación. Queremos apoderarnos de la libertad del otro en tanto que tal, y no por voluntad de poder. El tirano se ríe del amor, se contenta con el miedo. Si busca el amor de sus súbditos es por política, y si encuentra un medio más económico de someterlos, lo adopta enseguida. Al contrario, el que quiere que lo amen no desea el sometimiento del ser amado, no quiere convertirse en el objeto de una pasión desbordante y mecánica,
No quiere poseer un automatismo y si se quiere humillarlo hasta hacer que se represente la pasión del ser amado como el resultado de un determinismo psicológico, el amante se sentirá desvalorizado en su amor y en su ser. Si Tristán e Isolda están enloquecidos por un filtro, interesa menos, y llega a suceder que un sometimiento total del ser amado mate el amor del amante. Así, el amante no desea poseer al amado como se posee una cosa, reclama un tipo especial de apropiación, quiere poseer una libertad como libertad. Pero por otra parte no podría sentirse satisfecho con esa forma eminente de la libertad, que es el compromiso libre y voluntario. ¿Quién se contentaría con un amor que se diera como pura fidelidad a la fe jurada? ¿Quién aceptaría oír que le dijeran: te amo porque me he comprometido libremente a amarte y no quiero desdecirme, te amo por fidelidad a mí mismo? Así, el amante pide el juramento y el juramento lo irrita. Quiere ser amado por una libertad y reclama que esta libertad, como libertad, ya no sea libre. Quiere a la vez que la libertad del otro se determine a sí misma a convertirse en amor, y ello no solo al comienzo de la aventura, sino en cada instante, y a la vez que esa libertad sea cautivada por ella misma, que se vuelva sobre sí misma, como en la locura, como en los sueños, para querer su propio cautiverio, y este cautiverio ha de ser entrega libre y encadenada a la vez en nuestras manos. La paradoja de la autenticidad. El amor es todo, en forma de yo, mi experiencia, mi verdad, mi trascendencia, mi salvación. Eso presupone autenticidad en general y en el caso concreto. ¿Pero qué quiere decir, es y significa la sinceridad? ¿Cómo amortigua la caída libre del reaseguramiento a la cual le precipita la pregunta por ella? ¿Es necesario que mi juicio sobre el sentimiento tenga la misma seguridad que el sentimiento mismo? ¿Cómo me comporto ante la obligación de reaccionar ante la presión de la seguridad de sentimiento del otro, que no solo se cierra a mi propia evidencia, sino que rechaza también mis propios derechos a vivir y mi exigencia hacia la persona amada con el dogmatismo de la verdad del sentimiento? La paradoja de la autenticidad. Niklas Luhmann argumenta que se necesita un principio simple y comprensible que aparte los 300 años del entendimiento de la sinceridad y la no sinceridad en la construcción de la existencia humana y en el desarrollo del amor, sin tener en cuenta la pregunta si la persona a la que se ama permite decir todo lo que se tenga que decir. ¿Se tiene que ser sincero también en las situaciones anímicas que siempre fluctúan? ¿Hay que conectar al otro como un termómetro a la propia temperatura? Y sobre todo, ¿cómo se puede ser sincero con alguien que no es sincero consigo mismo? Y finalmente, ¿cada existencia no es una proyección infundada? ¿Un esbozo que necesita apoyos y zonas de no sinceridad protegidas? ¿Existe la posibilidad de comunicar una sinceridad propia sin caer por eso ya en la falta de sinceridad? La influencia de los terapeutas en la moral y de la moral en los terapeutas es difícil de valorar, pero seguro que hay que temerla. En el lugar del amor pone la fragilidad de la salud, la constitución necesitada de cura de cada individuo, y se desarrolla respecto al amor solo la idea de una terapia duradera, mutua, sobre la base de una comunicación no sincera acerca de la sinceridad. La paradoja de la acción. La miseria se puede eliminar, las desigualdades se pueden disminuir, la seguridad frente a riesgos de guerra o técnicos se puede aumentar. El amor, no obstante, no se puede dirigir. Quizás se puede evitar por los conflictos prefigurados o por bloqueos personales, ni perfeccionar con la voluntad, ni implorar o hacer probable dentro de límites progresistas trazados por instituciones. El amor sucede, cae como un rayo o se apaga siguiendo leyes no abiertas a la intervención individual ni al control social. Lo mismo es válido para su contrario. La indiferencia que sucede es igual que el amor y que puede ser hecha añicos por un ataque de amor. Pero ¿cómo conseguimos, conservamos y sobrevivimos al amor si no es siguiendo nuestro recetario disponible de la racionalidad de fin y medios? ¿Qué pasa si todos corren detrás de una meta que no es alcanzable? O por lo menos no de este modo. ¿Qué pasa si el rechazo de la meta se revelara como el camino más corto hacia ella? ¿O si con la llegada a la meta ésta se convirtiese en lo contrario de lo esperado? Una época que en la cima de su racionalidad técnicamente invertida se ha enamorado del amor, se entrega a la última meta no racionalizable, la de la felicidad, que se sustrae al dominio de la modernidad y que recibe justamente
de ello su atracción, sus adeptos y sus acólitos, parecido al miedo, que por lo demás solamente constituye la otra cara de la religión del amor, individualista de la sociedad del riesgo. El amor no puede ser fundado ni falsificado, en última instancia, no puede ser sujeto a la verdad discursiva, ni es intersubjetivamente divisible o comunicable, a pesar de o justamente por las discusiones inflacionarias sobre las relaciones. La competencia de las perspectivas. Desde el punto de vista de la historia de la ciencia, esto quiere decir que a medida que esta perspectiva teórica de una lógica propia de la creencia y del comportamiento del amor sin tabúes recobra evidencia, por lo menos dos de las actuales teorías dominantes y perspectivas de la acción práctica se convierten en falsas. Por un lado, aquella visión de la psicología y del psicoanálisis que busca las causas de los conflictos en la personalidad del individuo y las proyecciones en su biografía temprano-infantil. Las turbulencias del amor y los conflictos de pareja, eso es el resumen de la visión aquí esbozada, no exclusivamente ni primariamente deben tener sus causas en neurosis y en tribulaciones de la primera infancia de los implicados, sino que pueden producirse precisamente también desde la lógica propia del tema del amor y de su dinámica multifacética. Remontar las caídas y las irritaciones sistemáticas que dicha lógica es capaz de producir al alma y al pasado personal de los enfrentados en el amor se parece al error de relacionar los accidentes de montaña con un fracaso anal o la economía inflacionaria con una represión libidinosa. Por otro lado, se demuestra como falso el consenso entre distintas teorías de la sociedad que parten del supuesto de que el sentido social es fundamentalmente un sentido tradicional que tiene que ser documentado, transmitido, criticado, legitimado y debe ser implantado desde los púlpitos de la escuela y de la iglesia en las mentes y los corazones de la siguiente generación, si no quiere desvanecerse y perder su vigor social. El amor sigue el esquema contrario, la destradicionalización y la desmoralización abren las compuertas de los deseos sexuales y de las concupiscencias. De ello se debe deducir que con el amor los seres humanos son poseídos por una exigencia de sentido terrenal que socava los obstáculos de la tradición institucional y que asegura su estabilidad cultural basándose en los impulsos, lo subconsciente y lo preconsciente, y que justamente por esta su condición de religión individual, en su doble sentido, una religión que surge de los individuos y que promete superar su soledad de no tradición y de post-tradición, otorga a los individuos liberados sentido, orientación, placer y ganas de luchar en su esperanza y su búsqueda. Una mirada desde el futuro o el último día de San Valentín. Pasemos ahora al siglo XXI y concluyamos con un informe aparecido en el International Herald Tribune. Boston, 14 de febrero de 2090. Una ojeada a los libros de historia nos muestra que en el año 1990 se celebró por primera vez el así llamado Día de San Valentín. La idea de dedicar un día de fiesta nacional al amor cayó después en descrédito, se volvió anacrónica, remitió a tiempos en los que la vida cotidiana de la gente estaba dominada por la sexualidad, las drogas y el rock and roll. Algunos diputados ya habían protestado con anterioridad contra este día. A finales de los años 80, se produjo una iniciativa en el Parlamento que apuntaba a cortar las subvenciones a todos aquellos museos que conservasen o incluso expusiesen públicamente bajo el seudónimo de Cupidos imágenes de niños desnudos. Cuando el conflicto se agravó, grupos activos de padres críticos pusieron un ultimátum a los propietarios de tiendas para que entregaran los tarjetones de saludos de amor exclusivamente a gente casada. Lo que decidió el asunto fue una comisión convocada por el gobierno que en aquellos días entregó su informe final a la opinión pública. El resultado no sorprendió a nadie. El amor causó, según el informe, lo que los expertos llaman una decadencia de la conciencia en el horizonte de la objetividad rigurosa de los años 90. Este término técnico tenía un significado bien claro. El amor era una droga y la gente abusaba de él. Los síntomas eran evidentes, omnipresentes y alarmantes. Según el informe de la comisión, los amantes no tenían únicamente dificultades para concentrarse, estaban realmente locos, soñaban durante el día,
Andaban por ahí cegados de amor. Todo eso eran comportamientos extraños que llamaron la atención a la ciencia. Muchos perdían el apetito, su pulso aumentaba de forma alarmante, miraban al aire y en su cara se encontraba la sombra de aquel color rosa de amor que hacía que ya a simple vista se reconociera su estado. Las consecuencias de este abuso del amor comprobado por la comisión, con muchos argumentos para la salud pública, eran inquietantes. Al igual que los elevados gastos que conllevaban, según las valoraciones, las personas enamoradas suponían miles de millones de dólares para el Estado y para la economía. Las pérdidas de productividad causadas por este caos normal del amor superaban en mucho, por ejemplo, el presupuesto para el contraespionaje. La comisión remitió a los japoneses como contraejemplo, ya que estos, como es sabido, nunca habían dedicado un día de fiesta nacional al amor. Los expertos ya no tenían que entrar en más detalles. Desde hacía tiempo había discusiones acerca del amor en la sociedad moderna. La generación anterior todavía había aceptado sin cuestionarlo los mensajes sublimes de letras de canciones como I Can't Give You Anything But Love Baby, pero después, cuando la generación de los Beatles se había hecho mayor y había abjurado de todas las drogas, convirtió el amor en un tema público. Se investigaron, elaboraron y distribuyeron métodos de detección temprana. Los padres empezaron a proteger a sus hijos susceptibles mediante una preocupación anticipativa. ¿Quién podía quedar indiferente frente a influencias que volvían locas a las personas que les ponían en un estado de éxtasis? Según los informes de historiadores de la lengua, antes de los años 90, el amor tenía el significado de un sustantivo o de un verbo. Después aparecía cada vez con más frecuencia como atributo y en combinaciones como sujeto al amor o enfermo de amor. Los enamorados empezaron a describir su estado con una dependencia. Efectivamente, el amor produce dependencia, peor aún, codependencia. Los libros más vendidos del invierno de cambio de 1989 a 1990 lo describieron con detalles muy llamativos. A principios del siglo XXI se hizo cada vez más normal contestar a la pregunta de ¿quién es usted?, con el nombre, género y el programa individual de terapia de amor. Hola, mi nombre es Marianne, casi ya estoy desenamorada. Pero ya en los años 90 se habían reunido millones de personas en grupos de autoayuda subvencionados por el Estado, al igual que sus abuelos habían pertenecido a clases sociales o grupos étnicos. Abstinencia era la consigna que todo el mundo aclamaba e imitaba. Todo eso creó el telón de fondo ante el cual las recomendaciones de la comisión encontraban cada vez más aceptación. Las pruebas científicas de que se estaba propagando una epidemia de amor llamaron a la acción. El Tribunal Constitucional concedió a las empresas el derecho a someter a las solicitantes y a los solicitantes de un puesto de trabajo a un test de amor. Algunas fundaciones financiaron programas para enseñar a la gente cómo poder vivir sin el otro. A los profesores se les pedía avisar a los adolescentes acerca de los riesgos del amor. Romeo y Julieta desapareció de las librerías. En esta atmósfera ya no se podía tolerar por más tiempo el día de San Valentín. La historiografía actual remonta a la superación del amor a los enfrentamientos de principios de los años 90. En aquel entonces se consiguió eliminar esta subversión cotidiana de la racionalidad moderna. El amor fue sometido a un control preventivo. Se informa que de vez en cuando, aún hoy, hay personas que se abrazan, que juntan sus cabezas, pero eso ocurre normalmente en forma de ejercicios de gimnasia. Aunque nunca se puede estar seguro de que no se produzcan recaídas, se puede ya afirmar que en la era post-valentiniana casi hemos conseguido el gran objetivo de vivir de modo racional. Con la excepción de la eliminación de la miseria, debemos a la valentía y a la resolución de nuestros antepasados de los años 90 que hoy podamos vivir en una sociedad cada vez más libre de amor. Con esta carta al futuro y la eliminación del día de San Valentín termina este muy interesante libro. Espero que les haya gustado. Recuerden que está completo en Patreon para que lo escuchen sin publicidad. Muchas gracias por escucharme y los espero en la próxima lectura.